Bienvenidos, muy buenas tardes. Este es su noticiero Iberoamérica al día en esta emisión de miércoles 26 de octubre del año 2016. Yo soy Ana Cristina Olvera y tengo el placer de estar en esta mesa con mi compañera Jimena Ampudia. Jimena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, muchísimo gusto de compartir este espacio contigo y de saludar a nuestros amigos y amigas de Iberoamérica. En nombre de Omar Cepeda y Leticia Carvajal, titulares de este noticiero, le agradecemos mucho que nos acompañe durante la siguiente media hora con lo más relevante de nuestra región. Este es su informativo y le tenemos la noticia al día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condena el intento de golpe parlamentario y se reúne con el Consejo de Seguridad de la Nación. En España inicia el proceso de investidura de Mariano Rajoy. Por primera vez en la historia, Estados Unidos se abstiene en la votación sobre el embargo hacia Cuba. En el espacio educativo cultural iberoamericano, conoceremos la maravillosa ruta del cacao en Tabasco, México. Y en los deportes, Cleveland derrota a los Cachorros de Chicago y toman ventaja en la Serie Mundial. Iniciamos con la información y es que luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el inicio de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, el mandatario calificó esta acción como un golpe parlamentario y aseguró que no triunfará gracias a la defensa de la Constitución por parte del pueblo. También aseguró que Estados Unidos está detrás de este intento de golpe. Esto que estamos viendo, ahora ya finalizando octubre, yo solamente lo califico de una forma. Esto es el coletazo de Obama, porque Obama se va y antes de irse quiere hacerle daño a Venezuela. Nicolás Maduro también afirmó que está listo para el diálogo con la oposición que iniciará el próximo domingo. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reiteró el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno. Bueno, y déjeme comentarle que en este contexto el presidente Nicolás Maduro se reunió hoy con el Consejo de Defensa de la Nación para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional. Durante la reunión, el mandatario propuso que el Consejo esté en sesión permanente. Esto fue lo que dijo. Para atender este momento, esta coyuntura de fin de año 2016, con la mayor sabiduría y el criterio más amplio posible, con el mayor amor por nuestro país, y que por encima de todas las cosas triunfe siempre la paz, la tranquilidad ciudadana, el respeto al derecho de los demás. Nicolás Maduro reiteró su llamado al diálogo nacional y pidió que el Consejo evalúe los escenarios para que este se lleve a cabo. Por cierto que hoy miles de opositores salieron a las calles de Caracas en un acto que llamaron Toma de Venezuela para exigir que se realice un referéndum revocatorio. En respuesta, el oficialismo llamó a sus simpatizantes a concentrarse frente al Palacio de Miraflores en defensa de la paz, del presidente Maduro y de la revolución bolivariana. Así es, Jimena, y precisamente para ver cómo está la situación política ahí en Venezuela, las protestas que se están llevando a cabo, precisamente en este momento nos enlazamos hasta Caracas con Manuel Covela. Él es periodista venezolano. Manuel, muy buenas tardes. Dinos, ¿qué está sucediendo en este momento? Hola, Leticia, saludos desde Caracas. Bueno, precisamente en este momento ya pues esa manifestación denominada la toma de Venezuela, que inició hoy porque la oposición señaló que se va a mantener hasta que se recupere el hilo constitucional que a su juicio fue quebrantado por el gobierno nacional luego de que la semana pasada se suspendiera el referendo revocatorio en contra del presidente de la República, y esta manifestación tuvo como declaración final la convocatoria a nuevas acciones. Este viernes convocó la oposición a un paro nacional, a una huelga nacional de 12 horas, y para el 3 de noviembre llamó a marchar hasta el Palacio de Miraflores. Esto es la sede del gobierno nacional, la sede del Ejecutivo, pero antes mañana en la Asamblea Nacional habrá otra sesión en la cual
se está invitando a la sociedad civil a evaluar precisamente el quebrantamiento del hilo constitucional por parte, dice la oposición, del gobierno nacional. Leticia. Manuel, te saludo con muchísimo gusto, es Jimena Ampudia y me gustaría preguntarte, a principios de esta semana la Iglesia anunció un diálogo, un poco de reconciliación mediado pues por enviados del Papa Francisco. ¿Qué podemos esperar en este, digamos, momento de reconciliación o de acercamiento entre la oposición y opositores y seguidores también del régimen chavista? Sí, saludos, precisamente toda esta manifestación de la toma de Venezuela ocurre 2 días después que el enviado del Papa Francisco, Paul Schering, hombre de confianza que envía el Papa Francisco precisamente para lograr que se cristalice un diálogo entre gobierno y oposición. Pues bien, este acercamiento fue anunciado el lunes. Luego, en horas después, varios voceros de la oposición señalaban que incluso se habían enterado de este acercamiento anunciado por el enviado del Papa por televisión. La oposición luego reconoció que había divergencias en cuanto a asistir o no a un primer contacto, un primer acercamiento que se realizaría el próximo 30 de octubre. Y bueno, hoy en la manifestación se consultó de esto a varios voceros de la oposición y, por ejemplo, en el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, señaló que no van a asistir a ese primer contacto que estaría previsto para el 30 de octubre. También ayer el jefe de la bancada parlamentaria de la oposición, Julio Borges, señalaba que hasta tanto toda la oposición o toda la mesa de la Unidad Democrática, que es la alianza opositora que congrega a unos 30 partidos, hasta que no hubieran un consenso total entre asistir o no a esa cita prevista para el 30 de octubre, este domingo, todavía no se tiene entonces una posición firme de toda la oposición de si asistir o no a ese diálogo que fue anunciado por el enviado del Papa para este 30 de octubre. Manuel, te saluda de nuevo con mucho gusto Ana Cristina Olvera. ¿Existe alguna cifra hasta el momento de enfrentamientos o de detenciones durante las protestas del día de hoy? Ana Cristina, todavía no hay una cifra exacta. Aquí en Caracas la manifestación se desarrolló sin ningún tipo de incidencia, no hubo detenidos, no hubo hechos violentos. Hacia el interior del país sí hubo casos de enfrentamientos de algunas personas que acudían a las manifestaciones con cuerpos de seguridad. Estoy hablando de estados como Mérida, también pues hubo algunos registros de detenidos, pero aún no hay una cifra exacta de personas que pudieran haber sido apresadas por los cuerpos de seguridad. Aquí en Caracas no hubo ningún tipo de inconveniente, pero sí se informaron acerca de cierta represión que hubo hacia otras regiones del país. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos en contacto contigo y muy pendientes de estas movilizaciones allá en Venezuela y pues de toda la información que nos puedas aportar. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Es momento ya de pasar a asuntos de Europa. En España, en la sesión de investidura presidencial, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ofreció un gobierno estable con base en el diálogo y en acuerdos políticos. Tras pedir que se deje atrás el conflicto electoral, Rajoy dijo que son 2 los retos inmediatos que atender: el presupuesto para el próximo año y afrontar el desafío de querer dividir a España. Esto fue lo que dijo. Que el único pueblo soberano en España es el que conforma la totalidad de los españoles. Que nadie, ni el Gobierno, ni las Cortes Generales, ni ningún otro poder del Estado, ninguno, puede privar al pueblo español de su derecho exclusivo, repito, exclusivo, a decidir sobre su futuro ni sobre su territorio.
En un discurso de casi una hora, Rajoy ofreció pactos en educación, pensiones y más fuentes de trabajo para los españoles. También pidió el voto de la Cámara para su investidura. Confío en que sepamos dar a los españoles el gobierno que la sociedad reclama y los apoyos que la dimensión de las tareas exige. Para todo ello solicito el voto de sus señorías a mi candidatura. La sesión de investidura continuará mañana con la intervención de representantes de todos los partidos políticos y se hará una primera votación. Y ante la posibilidad de que pronto se forme un nuevo gobierno en España, la Comisión Europea pidió al país ibérico que presente lo antes posible su presupuesto fiscal para 2017 actualizado. Esto es, que incluya un recorte presupuestal de 5.500 millones de euros a fin de que el país pueda cumplir con el objetivo de reducir el déficit público a 3.1% del Producto Interno Bruto. Mientras tanto, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó nuevamente el embargo económico que sostiene Estados Unidos a Cuba, esto desde hace más de medio siglo. 191 países votaron a favor de levantar las sanciones contra la isla, y mientras que Estados Unidos e Israel se abstuvieron. Esta es la primera vez que el gobierno de Washington no rechaza la resolución de la ONU. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza una visita oficial a Cuba. El mandatario portugués fue recibido por el vicecanciller cubano Rogelio Sierra en el aeropuerto José Martí. A su llegada, Marcelo Rebelo de Sousa afirmó que esta visita es una prueba del fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambos países. Se prevé que el presidente de Portugal se reúna con su homólogo cubano, Raúl Castro, para reforzar las relaciones entre ambas naciones iberoamericanas. En más asuntos, la empresa de telecomunicaciones de Cuba anunció que antes de finalizar el año iniciará un plan de conexión a Internet en las viviendas de La Habana Vieja. El proyecto es novedoso porque en la isla tan solo tienen autorizado el acceso a Internet en sus casas, pues algunos profesionales como médicos, académicos o periodistas. Desde 2015, las autoridades cubanas han impulsado zonas de Internet inalámbricas situadas principalmente en parques públicos, esto en todo el país, pues donde diariamente se conectan 250.000 personas. También se espera este año el emblemático paseo marítimo de La Habana, conocido popularmente como el Malecón, que tendrá también conexión a Internet por Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen en Cuba, a lo largo de sus 8 kilómetros. Y los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunieron en una base naval panameña en la provincia de Darién, donde acordaron fortalecer la seguridad fronteriza entre ambos países y blindarla de las redes del narcotráfico. Cuando hay colaboración en las fronteras, somos más eficaces. Cuando queremos luchar y combatir el crimen organizado, la delincuencia. Cuando no hay colaboración, los delincuentes son los que se aprovechan de las fronteras para incrementar sus actividades y sus negocios. En esta reunión también se abordó el tema de la migración irregular y se acordaron medidas para combatir el flujo de indocumentados y la trata de personas. Hemos tomado acciones puntuales, intercambio de información y hemos visto las rutas claras que son usadas y vamos a tomar medidas para desincentivar estos flujos y sobre todo para poder garantizar de una forma u otra también el derecho humano, que es el derecho a la vida de las personas que lastimosamente se den necesidad de usar estas rutas. Los cancilleres de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, firmaron en República Dominicana el acta en la que se crea la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe como una organización internacional de carácter intergubernamental. Entre los objetivos, déjeme comentarle, de este nuevo organismo está contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación Unión Europea, América Latina y Caribe, así como seguir fomentando el entendimiento mutuo entre ambas regiones. La fundación tendrá su sede en Hamburgo, allá en Alemania, y se financiará con contribuciones de forma voluntaria, principalmente de sus Estados miembros, aunque se podrían considerar otras modalidades de financiación a través de entidades públicas y también privadas. En Paraguay, el Poder Ejecutivo publicó una ley que obliga a exhibir en puntos visibles una leyenda en la que se exhorta a la población a denunciar la trata de personas. Los letreros se colocarán en aeropuertos, instalaciones deportivas, terminales de transporte terrestre, medios de transporte público, pasos fronterizos, oficinas públicas y privadas, hoteles y restaurantes.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, se pronunció por mejorar las dietas escolares en los países caribeños, esto con el fin de eliminar los malos hábitos alimenticios de los niños y reducir así la obesidad infantil. Al participar en la Semana Caribeña de la Agricultura en las Islas Caimán, la coordinadora subregional de la FAO, Listra Fletcher Paul, dijo que los programas de alimentación escolar ayudan a inculcar modos de nutrición saludable en los niños, especialmente, reiteró, en la región donde hay graves problemas de sobrepeso. Es momento de hacer una breve pausa. Recuerde que nos puede seguir a través de Twitter en @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día. No se vaya, regresamos. Tenemos más. Estamos de vuelta y como le comentábamos hace unos minutos, en estos momentos se lleva a cabo una manifestación multitudinaria en Venezuela y tenemos imágenes en vivo por parte de la televisora NTN 24 de Venezuela. Y bueno, ahí se ve, hay un poco de problemas, pues las telecomunicaciones así son, pero así es como se están viviendo las manifestaciones multitudinarias, Jimena, por pues esta situación que se está viviendo con el refrendo de Nicolás Maduro. Así es, y podemos ver, o verá usted en los telediarios, diferentes noticieros de esto que está sucediendo allá, principalmente en Caracas. La oposición está vestida de blanco y exige, como bien mencionas, que se retome el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, mientras que los seguidores del presidente pues piden que se defiendan los poderes gubernamentales. Así es. Vámonos ahora hasta Cartagena de Indias, Colombia, donde está todo listo para que inicie la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Allá se encuentra nuestro compañero Rodolfo Hernández, quien nos tiene todos los detalles previo a este encuentro. ¿Cómo están, amigos de Iberoamérica al Día? Ya estamos en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, aquí en Colombia, donde se realizará la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Ya se está poniendo todo a punto para recibir a los mandatarios que acudirán a este encuentro, así como a los centenares de periodistas que se darán cita en este lugar para llevarles hasta sus casas, hasta sus hogares, toda la información. Déjenme decirles que este espacio cuenta con la peculiaridad de que dos de sus caras son bordeadas por mar. Además tiene una vista espectacular del centro de Cartagena, de la famosa ciudad amurallada. Ustedes podrán ver la estructura que está ahí y que hace cientos de años sirvió para proteger a la ciudad de los piratas. Bueno, como parte de las actividades que se van a tener en este lugar, va a haber una exposición fotográfica por los 25 años de cumbre. Esta será inaugurada a las 6 de la tarde de Colombia, y les tendremos mañana toda la información. Además, para el día jueves, ya mañana, se realizará la Cumbre Empresarial Iberoamericana, que contará con la participación de por lo menos 500 representantes de la iniciativa privada de los diferentes países de la región. ¿Qué buscarán? Buscarán crear mecanismos que coadyuven a un mejoramiento de la cooperación en el sector empresarial, en el sector comercio.
Bueno, esa es la información que les tenemos para el día de hoy. Voy a regresar con ustedes hasta México. Hoy la actividad fue un poco tranquila. Ya mañana la labor periodística se intensificará con los eventos que les acabo de mencionar. Muy buenas tardes y hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Recordarle que los titulares de este espacio, Omar Cepeda y Leticia Carvajal, están viajando hacia Colombia para traerle en los próximos días los detalles de esta importantísima cumbre para Iberoamérica. Es momento ya de pasar a nuestra efeméride. Queremos recordar hoy el natalicio del guionista y dibujante de cómics argentino, Dante Quinterno. La efeméride le corresponde a Argentina, donde un día como hoy, pero de 1909, nació el guionista, dibujante de cómics y empresario editorial Dante Quinterno. En 1924 comenzó a enviar sus dibujos a varios diarios porteños y en 1925 publicó su primera tira, Pan y Truco, en el periódico El Suplemento. 3 años después, crea el personaje de historieta Patorusu, el cual tuvo su propia revista que en 1936 llegó a vender hasta 300,000 ejemplares semanales. Ese mismo año fundó la editorial Dante Quinterno, donde comienzan exitosas publicaciones como Andanzas de Patorusu, Correrías de Patorucito, Pepín Cascarón, Locuras de Isidoro y los recordados libros de oro de Patorusu. Quinterno fundó también, a través de su editorial, la revista Dinámica Rural, una de las publicaciones más importantes y exitosas de la industria agrícola ganadera para el mercado argentino. Durante la década de 1930, Quinterno viajó a Estados Unidos para estudiar producción de dibujos animados. Ahí tuvo la oportunidad de convivir con Walt Disney en sus estudios. Con él entabló una amistad que continuó a través de los años. Cuando regresa a la Argentina, Quinterno inició también su carrera como animador y el 20 de noviembre de 1942 estrenó su cortometraje Upa en Apuros, que fue el primer dibujo animado realizado en colores en Argentina. Continuó de forma ininterrumpida con la publicación de sus historietas y personajes hasta su muerte el 14 de mayo de 2003. Y ya está lista nuestra compañera Laura García Endía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos y hoy les cuento que la sureña entidad de Tabasco es la patria que ha diseñado la Ruta del Cacao en México. Esta Ruta del Cacao comienza en una rica y aromática aventura de coloridos sembradíos y viejas casonas de antiguas fincas chocolateras para terminar en la hermosa zona arqueológica de los mayas chontales. La extensión de sus bosques, selvas y ríos han hecho de Tabasco el Edén de México. Y gracias a esta riqueza, el estado también es considerado cuna del cacao. La producción nacional en México asciende a 27,000 toneladas de grano de cacao seco para consumo en diferentes rubros, ya sea industrial o ya sea gourmet. Considerado un cultivo de temporal, cuya cosecha se da entre los meses de octubre a julio, los cacaotales llegan a medir hasta 7 metros de altura y requieren estar rodeados de árboles más altos para asegurar su desarrollo. La planta de cacao necesita siempre de una planta más grande que le dé un 70% de sombra toda su vida. Dentro de las culturas prehispánicas, la transformación de esta semilla en pasta dio origen a muchas bebidas. Y con el paso del tiempo, se obtuvo uno de los productos más importantes de la cocina mexicana, el chocolate. Muy buena para las estrías, cicatrices, arrugas, para el pelo. Además de ser patrimonio cultural de México, el cacao también es un importante aliado en la conservación de bosques y selvas. Ellos son los últimos recónditos de selva tropical controlada que existen en el planeta. Amigos, esta ruta nos ofrece mucho más que chocolate. Nos ofrece todo un estilo de vida, representando una época de nuestra multifacética cultura latinoamericana, donde podemos conocer el procedimiento y preparado del fruto, teniendo la oportunidad de probar sus estilos más puros artesanales mexicanos. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México. Muchas gracias, Laura. Y es momento de pasar a la sección Acentos con César Gabriel. El día de hoy les hablaré de un tema muy interesante, el alfabeto. Un alfabeto que hay que subrayar, por la naturaleza que ahora veremos, podrá ser el camboyano,
denominado el idioma con el alfabeto más largo del mundo, el Heather. Contiene 72 letras, de las cuales 32 son vocales y las restantes 40 son consonantes. Solo que, en comparación con el español, su gramática es más fácil. No existen tiempos verbales, ni el género, número y menos artículos. No es como en el inglés, que you es tú o usted. El Heather tiene, por ejemplo, en su gramática, un tú para hablarle a un niño, uno para un amigo, otro para un monje, uno distinto para un señor, señora y otro para su rey. Así funciona el idioma con el alfabeto más grande del mundo. Yo soy César Gabriel y esto es todo por hoy. Hasta ahora. Y hasta aquí en el estudio nuestro compañero Jorge Rubio. Él nos tiene, como siempre, lo más relevante de los deportes. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana, Jimena, qué gusto saludarlas. Qué bueno tenerlas aquí. Gracias. Pero no se me olvida que otra vez me dejaron y no me llevaron el señor Cepeda y también Leti. No alcanzaron los viáticos, ni modo, alguien tiene que quedarse. Pero bueno, vamos a la información del béisbol de Grandes Ligas porque se jugó el primer partido de la Serie Mundial entre los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland en el Progressive Field, donde los locales impusieron con una blancada de 6-0. Dos bateadores latinoamericanos pasaron por la registradora, pues el puertorriqueño Francisco Lindor conectó jonrón solitario, mientras que su compatriota Roberto Pérez fue clave, pues mandó 2 home runs e impulsó 4 carreras. Guyer, Chisenhall y Mike Napoli completaron el trabajo. Del lado de los Cubs, el venezolano Wilson Contreras y el también oriundo de Puerto Rico Javier Baez poco pudieron hacer, ya que apenas conectaron un hit cada uno debido al gran picheo de la tribu que secó la ofensiva de los visitantes, que dejaron 9 hombres en los senderos. Gran partido de Clover con 6 completas, permitió 4 hits y recetó 9 ponches. Hoy continúan las acciones en el juego 2 con Jake Arrieta contra Trevor Bauer, partido 6-8 de la tarde, tiempo de los Estados Unidos, 7-8 de la tarde, tiempo de los Estados Unidos. Se realizó el sorteo de la Copa Centroamericana 2017 que se desarrollará en Panamá del 13 al 22 de enero. Solo existen 2 grupos. Los 4 semifinalistas se clasificarán directamente a la Copa Oro 2017. El quinto lugar participará en un partido de repechaje contra el quinto lugar de la Copa del Caribe 2017 para determinar el último equipo clasificatorio para la Copa Oro. Vamos a revisar cómo quedan conformados estos 2 grupos. Ahí está Panamá, Honduras, Nicaragua y Belice en el grupo A, Costa Rica, Guatemala y El Salvador y un equipo más que falta para completar el grupo B. Centro Básquet en silla sobre ruedas en Costa Rica. Vamos a ver qué está pasando en San José, los partidos de inicio de esta competencia. Nicaragua perdió con México 81-44, Puerto Rico 50-37 a Guatemala y los anfitriones Costa Rica aplastaron a los hondureños 86-17. Hoy continúa la actividad de este torneo y también continúa la actividad del Abierto de Viena, esto en el ATP 500. John Isner derrotó al español Feliciano López 7-6, 3-6 y 7-6. Un español menos en esta competencia, pero otro que continúa con vida es Albert Ramos Viñolas, que derrotó a Fabio Fognini por parciales de 6-2 y 6-2. Y este día se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala. Vamos a revisar quién fue el ganador. Se efectuó del puerto de San José a la calzada de Palmas de Retaluleu y con un recorrido de 175 kilómetros, con victoria para el local Dorian Monterroso, quien se impuso apenas por un segundo en cierre de fotografía al español Víctor García. El también chapín Julio Padilla concluyó en la tercera posición. Hasta aquí la información deportiva. Nos vemos mañana. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Jimena, Ana, regreso con ustedes. Nos vemos mañana. Gracias, Jorge. Pues se nos terminó el tiempo, compañeros. Estamos llegando a la final de esta emisión de Iberoamérica al Día. En nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, gracias por su atención, por su compañía. Muchísimas gracias a ti por compartir este espacio, a ustedes que nos miran en casa. Y antes de poner punto final, nos despedimos hoy con música de Venezuela y esta canción del grupo La Vida Bohemia, titulada La Vida Mejor.